Buenas noches. La educación es un derecho fundamental para el desarrollo integral de la persona. Nos hace personas libres, con capacidad crítica. Pero la polémica ley que se está tramitando precisamente hoy en el Congreso es un jaque a la educación en libertad. Enfrenta a la educación pública y a la enseñanza estatal concertada. Una ley con imposición, antidemocrática, sin consenso ni diálogo con la comunidad educativa, que elimina el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, lo que ha generado una movilización de miles y miles de familias, profesores y centros que luchan contra la llamada Ley Celaá, que entre otras cuestiones elimina la demanda social de elección del centro, el castellano como lengua vehicular, la asignatura de religión y fulmina la educación especial. Hablaremos entre todos con nuestros invitados en plató y también con intervenciones que nos darán la última hora de esta situación crítica para las libertades y con una participación muy especial de uno de los mayores defensores de la educación en libertad, el cardenal Antonio Cañizares. Vamos ya con nuestros invitados. Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas, buenas noches. Buenas noches. Vicente Morro, portavoz de la Federación de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Eduardo Herbás, que es el secretario general del sindicato USO en la Comunidad Valenciana. Muy buenas noches. Buenas noches, de la Federación de Enseñanza. Perdón, de la Federación de Enseñanza, así es. Muchas gracias por la matización. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar me gustaría situar a nuestros espectadores en cómo comenzó todo. Escuchamos a la ministra Celaá. De esta manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27. Vicenta Rodríguez, estamos viendo que se ha hurtado a la comunidad educativa de realmente un consenso, un diálogo, precisamente cuando más está creciendo la demanda social de la concertada. Bueno, la ministra ha demostrado que, aparte de que es bastante analfabeta en temas constitucionales, porque el artículo 27 ampara todas esas libertades que ella dice que no existen, aparte de esto, pues tendríamos que ver que la concertada es la respuesta de calidad a la demanda de los padres. Nosotros, los que eligen concertada, servimos a la sociedad, igual que los centros públicos, y la ministra lo menos que debería hacer es respetar a esas familias que eligen la concertada y que se está viendo que va creciendo cada año, y después respetar también a los profesionales de la educación que hacen muy bien su trabajo y que no pueden ver denigrado su quehacer diario porque a la ministra le parezca que ella tiene que ser la que decida dónde van los alumnos o cómo educamos los docentes. Efectivamente, Vicente Morro, como representante también de los padres de alumnos, me imagino que habrá sido un jarro de agua fría esta presentación de la Ley Celaá, que además se está tramitando hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo vivís los padres? Bueno, estamos acostumbrados, desgraciadamente, ¿no? Esta batalla ya es larga. Ayer mismo se cumplían 15 años desde la histórica manifestación en Madrid contra la LOE, y al final la LOMLOE no es más que un retroceso a la LOE. Estamos volviendo a la ley de 2006. 15 años ya peleando por las mismas cuestiones. Esto no es una batalla entre concertada y pública. Hay excelentes colegios y excelentes profesionales tanto en la concertada como en la pública. Es un problema de libertad. Y los que no entienden la libertad y no respetan la libertad son los que quieren atacar las decisiones libres de los padres. Además, esta ley en muchísimas cuestiones afecta tanto a los públicos como a los concertados. Es evidente que en la cuestión de la demanda social no, y en algunas otras cuestiones muy específicas, pero por ejemplo en la cuestión de la lengua vehicular afecta tanto a centros públicos como concertados. En la cuestión de eliminación de la asignatura de la religión, donde en los colegios públicos también, sobre todo en educación primaria,
primaria se elige mayoritariamente la asignatura de religión, también les afecta el recorte. Y en muchísimas cuestiones, en la rebaja que va a haber de calidad al poder promocionar, independientemente del número de suspensos, también eso va a afectar. Y, por supuesto, en la cuestión de la educación especial. Es decir, no es una batalla pública concertada, y quien lo quiera ver así se equivoca, sino porque son dos modelos complementarios que pueden vivir y entenderse perfectamente. Es una cuestión de entender la libertad y de respetarla. Absolutamente, es una cuestión de libertad. Queríamos preguntarle también a Eduardo Hervás, porque hay una cuestión que sin duda preocupa muchísimo, que es la cuestión laboral. Esto genera una inseguridad, genera una incertidumbre. ¿Cómo lo ven ustedes desde USO? Claro, exactamente, de alguna forma, pero no solamente la inseguridad de todos los profesores de su puesto de trabajo. La ley lo que hace de alguna forma es ningunea al profesorado. Es decir, no hay ninguna sola medida en toda la ley, la podamos leer todo lo que hemos leído, las propuestas, ni una sola medida que mejore la situación del profesorado. El profesorado tiene, no solamente por tema salarial, sino hay otras muchas circunstancias que a la ley le importan otras cosas que van más dentro de la política. Le importa pues cambiar ese derecho a la educación de la Constitución por un derecho solo a la educación pública. Entonces, quedamos muchos profesores en los que no sabemos qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, y especialmente pues tenemos por una parte los profesores de la concertada. Vamos a ir viendo cómo se van reduciendo poquito a poco los conciertos, qué pasa con esos trabajadores. Muy preocupados el profesorado de religión. Tenemos especialmente, además son muchas profesoras, que también va a afectar especialmente muchas mujeres, y también en la infantil. Y también, por otra parte, profesores de educación especial. Ya no hablemos también los profesores de diferenciada. Es decir, parece ser que haya unos profesores más importantes que otros, y la preocupación es, pero no solamente ya por el puesto de trabajo, sino porque tampoco se ve ninguna mejora en toda la ley, ni salarial, ni de ningún otro tipo. Hay otra cuestión que preocupa mucho también, que es que se haya producido todo este cambio, intentar sacar adelante una ley en pleno estado de pandemia, es decir, cuando existe menos posibilidad de diálogo, menos posibilidades de reuniones y de acercamiento. Como les decíamos también, tenemos un invitado de excepción que nos ha recibido directamente en su despacho de trabajo. Se trata del cardenal Cañizares, una de las personas que quizá ha cogido más la bandera para defender sobre todo el derecho de los padres. Vamos a escuchar qué opina él de este recorte de libertades. La primera consecuencia es recorte de libertades. La segunda consecuencia es la deseducación, porque esta ley no educa para nada. Olvida la naturaleza de la escuela, que es educar, y colaborar con los padres en la educación. Obliga también a mantenerse en los principios que son muy contrarios a la Constitución española. El artículo 26 de la Constitución habla, dentro del régimen general de derechos y libertades, de el derecho a una enseñanza integral, una educación integral. Y eso no lo posibilita, al contrario, lo dificulta y lo impide. Es una ley, en el fondo, que destruye la persona humana. Y por tanto, si destruye la persona humana, destruye igualmente también el bien común y, consecuentemente, también la sociedad. Es una ley destructiva, muy destructiva. Enfrenta a unos ciudadanos con otros. Es una ley que reaviva viejas rencillas y viejas divisiones, incluso enfrentamientos. Y este reavivarlos es realmente criminal. Utilizo esa palabra criminal porque de eso se trata. No podemos permitir esta ley. Lucharé con uñas y dientes defendiendo a los niños, a los adolescentes, a la sociedad, a los hombres. Estamos en esa lucha por el bien común, porque realmente al final lo que nos está diciendo esta ley es que educa el Estado y no educan las familias, no educan los padres, la comunidad educativa está totalmente al margen, sin ninguna posibilidad, y como veíamos, los trabajadores con plena inseguridad. Me gustaría que nos comentarais, nos ampliarais un poco más esta tesis sobre la que hablaba el cardenal Cañizares. Bueno, hay una cuestión muy importante que ha hablado el cardenal, y es el tema de los valores, es decir, deseducan. Es verdad que
el tema de religión en esta parte, luego lo tocaremos más, pero es verdad que plantea una asignatura de educación en valores cuyos valores, los que plantean, no son universalmente aceptados. Es decir, hay unos valores que este Estado ha pensado que lo son y entonces los impone. Pero no son unos valores consensuados, unos valores universales que todos pudiéramos aceptar. Por lo tanto, lo que se está buscando es adoctrinar, manipular y manejar a esos alumnos y alumnas de nuestras aulas para que sean dóciles, obedientes y fácilmente manejables y manipulables por un Estado que es el que dice qué tenemos que pensar y cómo tenemos que sentir y actuar. Lejos, absolutamente, como dice el cardenal, un poco de ese bien común o de ese interés por la libertad y por el ser humano. Vicente, entonces estamos hablando de una ley más ideológica que realmente vaya a avanzar en el terreno de la educación, es decir, estamos no ante una emergencia educativa, sino más ante una emergencia ideológica. Totalmente, lo has definido perfectamente, es una ley exclusivamente ideológica. Si repasas el contenido, medidas pedagógicas directas hay muy pocas, y las que hay, como hemos avanzado antes, son totalmente negativas, porque es rebajar la calidad, se puede promocionar con suspensos, se puede incluso titular bachiller con suspensos, que eso jamás había pasado. Entonces, es una cuestión que se está centrando exclusivamente en cuestiones ideológicas. Cuando se enfrenta a la educación diferenciada, que es un modelo pedagógico de éxito en muchísimos países, lo hace desde un punto de vista ideológico. Cuando se enfrenta a la educación especial, lo hace desde un punto de vista ideológico, porque no permite que los padres que conocen a sus hijos y las necesidades puedan elegir lo mejor para ellos, sino que es el Estado el que dice, no, tu hijo va a estar mejor en este centro, muchísimas veces contra la experiencia de los padres. No hablemos ya de lo que se plantea para los profesores, como ha dicho muy bien Eduardo, o sea, ni una sola medida de tipo técnico, de tipo pedagógico, de tipo educativo, o sea, son cuestiones exclusivamente adoctrinadoras, como muy bien ha dicho Vicenta. Por lo tanto, esto no es una reforma, es una contrarreforma. O sea, vamos a volver a la LOE, que ha sido la peor ley educativa porque nos ha llevado a los últimos puestos en las evaluaciones internacionales. Sí, porque yo, añadir que no es un problema que hay en la calle el que nos quieren presentar, es decir, en la calle no estamos peleando ni en las familias cuando hablamos de pues, la pública, la privada, el problema es otro, el problema de educación, y necesitamos, para que la sociedad sea una sociedad plural, necesitamos que la educación sea plural. Ya desde después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente se vio que sí, las sociedades era muy difícil que fueran plurales y la educación no es plural. Nos van a llevar a una educación donde el gobierno de turno va a decidir dónde estudian nuestros hijos, qué van a enseñar nuestros profesores y qué les vamos a enseñar. Al final vamos a ser todos iguales. ¿Sí? Es decir, que si seguimos por este camino, lo lógico es uniformar a todo el mundo. Al final vamos a tener que salir a la calle, Eduardo. Yo creo que sí. Sí. A pesar de la pandemia. Mira, hay algunas cosas que son... el problema es no haber salido... muchas cosas no nos las tomamos porque ahora vemos que es un momento que tenemos que salir sí o sí. Pero también es verdad que durante mucho tiempo nosotros nos tenemos que plantear qué tenemos que hacer para que la sociedad sea mejor. Y muchas veces nos quedamos en casa. Yo puedo hablar del tema sindical. No es normal que en España el 80% de los representantes sindicales de toda España sean de sindicatos que están politizados. Y no hay un 20% de trabajadores de toda España que piensen distinto, hay mucho más. Pero realmente todos nos quedamos en casa, no damos lo que tenemos que dar. Incluso algunas veces a los que sí que lo hacemos nos miran como gente rara. Tú eres sindicalista. Estamos dando a la sociedad una serie de cosas, pero que no tenemos que hacer solo en este momento, sino durante todo el año, durante toda la vida, porque nosotros queremos dejar una buena sociedad y queremos participar en que las cosas vayan bien durante todo el año. Lo que pasa es que ahora es el momento, ahora es ya hasta donde haga falta. De reivindicar más que nunca. Totalmente. Gracias, sí, Eduardo. Si me permites, Amparo, es que ya estamos en la calle. Es que hay una campaña de recogida de firmas y ya hay más de 1.425.000. A ello vamos. Me vas a dar un minutito porque precisamente vamos a conectar con Luis Centeno para conocer la última hora. Porque hoy, como les decíamos, se está tramitando en la Comisión de Educación del Congreso estas enmiendas, un poco en tiempo récord. Más de 1000 enmiendas van a tener que ver todos los grupos políticos porque a todos
todo correr, dentro de una semana se aprueba la ley en el Pleno del Congreso, una cosa que no había sucedido nunca. Y precisamente en esas movilizaciones en la calle y en esa última hora encontramos a Luis Centeno, que es uno de los portavoces de la plataforma más plural, de las que nos hablaba también Eduardo, donde están todos los que estamos aquí y los que están en sus casas. Esa plataforma que reivindica esa movilización para intentar hacer stop a la ley Cela. Luis Centeno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis, cuéntenos un poco cuál es la última hora, qué es lo que han vivido hoy, porque si no me equivoco, tercera movilización ante las puertas del Congreso. Sí, efectivamente, esta mañana a las 11 horas hemos tenido los preparativos y a las 12 hemos dado, digamos, comienzo a la tercera movilización o concentración delante del Congreso, con una afluencia masiva. En fin, teníamos una limitación, efectivamente, por las circunstancias de la pandemia, pero esa limitación de aforo yo creo que ha sido desbordada con las calles adyacentes, ¿no?, al Congreso. Y bueno, lo que se percibe es una concienciación, una implicación cada vez mayor por parte de los colegios. Hoy ha habido muchos carteles de colegios concretos, pancartas, profesores, en fin, ha habido un ambiente pues de reivindicación por lo que consideramos que es un atropello, ¿no? Un atropello en las formas y en el fondo, ¿no? Por parte de este gobierno. Y bueno, pues vamos a seguir con las movilizaciones. Efectivamente, hoy es un día muy importante porque en la Comisión de Educación se van a ver las 1000 enmiendas que no han sido aceptadas en la ponencia, y la semana que viene, como bien comentabais, el día 19, se votará en primera ronda en el Congreso, ¿no? Es decir, una tramitación exprés. Nunca jamás se ha visto en una única sesión 1000 enmiendas. Nunca se ha visto en una única sesión del Pleno toda una ley completa con las enmiendas vivas que van a quedar de aquí a una semana. Los parlamentarios no van a tener prácticamente tiempo para estudiar cómo queda el texto después de la sesión de hoy, maratoniana. Y bueno, pues yo creo que lo que se está hurtando es el debate social, el diálogo, la participación y, en definitiva, la democracia. Señor Centeno, ustedes han recogido casi 1,5 millones de firmas. Claro, la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Vamos a conseguir a través de eso que sean recibidos por la ministra, por su gabinete, por alguien que tenga responsabilidades y que puedan escuchar finalmente la voz de esta movilización? ¿Cuáles son sus planes? Bueno, a ver, nuestro plan principal es que esta ley no se apruebe definitivamente, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista y su socio de gobierno, Unidas Podemos, hagan un replanteamiento, suspendan la tramitación de la ley y podamos sentarnos, todos los sectores afectados, implicados en la educación, podamos sentarnos tanto con el Ministerio de Educación como con los responsables educativos de ambas formaciones políticas, ¿no? El objetivo de la campaña de recogida de firmas, algunos pensaban que era presentar una iniciativa legislativa popular, para la cual hacen falta 500.000 firmas, pero no es eso. O sea, nosotros vamos más allá. Nosotros lo que queremos es hacer ver a nuestro gobierno, que tendría que ser un gobierno de todos y para todos, que hay 1,5 millones de personas que ya han firmado solicitando la paralización de la tramitación de esta ley, pero que vamos a seguir con la campaña a ver si llegamos a los 2 millones de firmas. Y, hombre, en fin, si no se dan por aludidos, ¿no?, tanto la ministra o el secretario de Estado como los responsables de educación del Partido Socialista y de Podemos, de que hay una demanda social, aquí sí que hay una demanda social clarísima, 1,5 millones de personas han firmado por la paralización de la ley, y si no nos reciben, si no podemos abrir un cauce de diálogo, pues bueno, lo que quedará patente es que esta ley no es una ley de consenso. Criticaron la LOMCE del ministro Wert, que había sido aprobada por el Partido Popular, porque no había sido una ley de consenso. Esta ley no es una ley de consenso. Esta es una ley impuesta, una ley tramitada en un estado de alarma o en un estado de pandemia sanitaria, con todo tipo de artimañas, se puede decir. No ha pasado por el Consejo Escolar del Estado, no ha pasado por el Consejo de Estado, no ha habido comparecencias de representantes de las organizaciones ni de personalidades de reconocido prestigio, como sí que tuvo
todas las leyes anteriores, pero por ejemplo la LOMCE, que tanto se critica, tuvo 50 comparecencias de expertos, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es hacer ver que esto no es una ley de consenso, esta no es una ley que la sociedad necesite en este momento. Es todo lo contrario, es una imposición ideológica que nos quiere hacer el gobierno de coalición y ni siquiera es una ley del Partido Socialista. Yo esto también lo quiero dejar claro. Algunos piensan que, como la ha promovido el Partido Socialista y el Partido Socialista ha colocado a la ministra Celaá al frente o como titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero esta ley ha dado un giro de 180 grados a peor en la tramitación que llevamos de la ley por las enmiendas presentadas por Podemos, por Más País, por Compromís, por Bildu, por Esquerra Republicana, etcétera. O sea, el texto que hay ahora mismo, que se está votando hoy en la Comisión de Educación, es una ley totalmente, bueno, yo no sé si utilizar la palabra criminal, pero, o sea, totalmente perniciosa para el bien común y para el bien de nuestra sociedad. Y por lo tanto, lo que pretendemos es que se nos oiga, que se nos escuche y por lo menos que quede bien claro que en modo alguno vamos a aceptar la aplicación de esta ley en esos términos. Don Luis Centeno, muchísimas gracias. Por eso está aquí, porque nosotros queremos que se oigan voces como las suyas totalmente autorizadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Gracias. Nos decía don Luis Centeno que efectivamente no hay ningún tipo de consenso, de diálogo, ni hablar de pacto educativo, ¿no, Vicenta? No. Ellos pusieron la excusa en su momento con la LOMCE que como el Partido Popular no dedicaba un porcentaje determinado del PIB a la educación, entonces no podían firmar el pacto. Pero eso es mentira. Es decir, no les interesa el pacto porque lo que les interesa es la imposición, como hemos oído, y la dictadura absoluta del valor de esos votos que los ciudadanos depositaron un día en ellos y en lugar de ser representantes de la ciudadanía, pues se han convertido en representantes egocéntricos de sus propios intereses y de sus propias ideologías. Y entonces, bueno, pues imponen, con la fuerza de esos votos conseguidos y amañados de una manera un poco extraña, pues imponer esta ley. Y además es algo muy preocupante porque, como han dicho, esta ley, aparte que nace sin consenso y sin pacto educativo, ataca a la concertada con falacias y con una serie de críticas infundadas. Dicen, no, es que la concertada elige a sus alumnos y por fin todos van a poder ser distribuidos. Claro, a mí el planteamiento de que sea el Estado el que distribuya a los alumnos para que no haya segregación, para que no haya guetos, es que esto es muy grave. Significa que el Estado va a decir dónde, aparte que elimina la libertad de los padres para elegir, aparte de decir dónde tiene usted que llevar a su hijo, significa cosificar a los alumnos. Es decir, a usted le tocan 2 alumnos con necesidades educativas especiales, 2 de etnia gitana, 2 inmigrantes, 2 no sé qué. Entonces, esa distribución, porque dice que los centros tienen que ser homogéneos, distribuirlos para que no haya guetos. Entonces, sí, pero les estamos eligiendo efectivamente claro, así, es decir, es el Estado, o sea, el que no cuenta la persona, cuenta el color que tenga. Evidentemente, entonces, claro, eso es lo grave. Es decir, usted pretende distribuir a los alumnos para, dice usted, señor Estado, para que no haya guetos, para que no haya espacios donde haya más alumnado de un tipo que de otro. Pero vamos a ver, ¿dónde está la libertad? Uno elige lo que le conviene, lo que le parece bien y a lo que a las familias les interesa para la educación de sus hijos. Pero, por supuesto, nadie tiene la autoridad ni la potestad para decir dónde tienes que llevar a tus hijos o cuántos alumnos tienes que recibir. Para eso, actualmente tenemos el decreto de admisión de alumnos que iguala a centros públicos y concertados. Todas las familias acceden con el mismo procedimiento de solicitudes, con la misma baremación. ¿Con transparencia? Con total transparencia. Por lo tanto, si hay esa demanda social en centros concertados es porque hay esas familias que nos han pedido, igual que en centros públicos, tienen mucha demanda porque funcionan muy bien y trabajan muy bien. Ahora, que sea el Estado el que tiene que cosificar a los alumnos como si fueran cosas, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, ya como tenemos aquí 8, ahora la concertada, otros 8. Pero bueno, ¿quién es usted para poder distribuir los alumnos conforme a sus planteamientos y no en esa libertad de elección de centro? Efectivamente. Eduardo, estaba diciéndonos Luis Centeno que realmente no se ha producido consenso, pero que el PSOE no siempre había actuado así, que en otras etapas, y hemos conocido otros gobiernos socialistas que sí han generado, bueno, pues con más o menos disensiones, pero sí han introducido a los sindicatos en el pacto educativo. En este caso, nos estaba diciendo que además de que los sindicatos mayoritarios normalmente generan una corriente de opinión, pero en este caso no hemos presenciado mesas de diálogo social tampoco con los sindicatos. Entonces, ¿cómo se puede proceder ahí, ¿no? Cuando un gobierno te
cierra la puerta a los propios sindicatos representantes de los trabajadores. Sí, pero no solo con los sindicatos. Es decir, ni ha pasado por el Consejo Escolar del Estado, donde estamos no solamente los sindicatos, no ha pasado por el Consejo ni por el Consejo de Estado. Sí, como nos decía también. No ha pasado, es decir, no ha pasado por ningún sitio, es decir, no han escuchado en ningún momento a nadie. La voz de nadie. Nos hubiera gustado también que nos hubieran escuchado a nosotros. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que al final es una imposición total y absoluta, que además no es buena para nadie, porque tampoco es buena. Porque a veces hacemos esta discusión, que si pública, que si privada, para los alumnos, como decía, de pública tampoco van a ser. Bueno, los de alumnos de la pública también van a ser enviados a donde diga el que en ese momento corresponda. Claro. Es decir, que no hay una ventaja también, va a ser un problema también para la pública, o sea, no solamente para esta falta de libertad afecta a todos. Vamos a escuchar también al cardenal Cañizares, que ha sido uno de los grandes actores de los anteriores pactos educativos, especialmente con el gobierno Zapatero, y esto es lo que nos decía. Gobierno, instituciones sociales, incluida la Iglesia, estamos llamados a entendernos. Por eso hay que dialogar, por eso hay que conocerse, por eso hay que exponer con toda libertad y con toda transparencia lo que está detrás de cada uno. Eso significa que ha de haber un pacto educativo mundial y un pacto educativo aquí en España. Aquí, hace unos años, se dio mucho lo del pacto educativo. Hoy no se quiere ni oír ni hablar del pacto educativo. Si quisieran oír hablar, dialogarían con las fuerzas sociales, con todas, y que realmente entre todos hiciésemos una ley de educación que sacase a la sociedad española del pragmatismo, de la instrumentalidad, de la uniformidad, y hiciese, vuelvo a repetir, hombres libres, críticos, conscientes y creadores. Conscientes y creadores. ¿Qué se le quita la capacidad de crear al hombre actual? Simplemente repetir y seguir las consignas. Por eso digo que no está favoreciendo a ningún ciudadano, ni siquiera a los que sean no creyentes o anticristianos incluso. Pues está impidiendo que esa persona pueda abrirse a esas preguntas fundamentales que necesita para vivir, no simplemente para ser un trabajador, un instrumento y un engranaje de la sociedad, para vivir, para ser persona que tiene una familia, persona que tiene unos hijos, persona que se relaciona con los demás, persona que junto con los demás construye una sociedad nueva, verdaderamente nueva, hecha no simplemente de valores, hecha de fundamento que son las personas. Hecha de personas, no de instrumentos, no hablemos de valores así en general. Estamos hablando de personas, es que esto es muy duro. O sea, el problema es que la ley está estableciendo esa limitación de las libertades y estamos hablando de números, pero no estamos hablando de personas, Vicente. Exacto. Esto deriva de lo que comentábamos antes. Es una ley exclusivamente ideológica. Lo último que le preocupa a esta ley es el alumno, es el docente, es el titular, es el padre. O sea, no le importa a la persona, le importa la imposición de un criterio ideológico. Es una ley de fractura social, es una ley que quiere generar división. De hecho, las votaciones en el Congreso están prácticamente, tanto cuando se rechazaron las enmiendas a la totalidad como cuando se han ido votando las enmiendas, 55-45. O sea, no es una ley con una mayoría social de un 80% a favor. Está prácticamente dividido el Congreso y está dividida la sociedad. Hablaba don Antonio del pacto educativo. Yo, una expresión que le escuchaba a él también muchas veces y coincido totalmente. El pacto educativo es el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de educación, el derecho a la creación de centros, el derecho a la elección del modelo y el tipo educativo que quieres de acuerdo con tus convicciones. No estamos hablando de privilegios ni de caprichos, estamos hablando de convicciones profundas, que pueden ser morales, religiosas, y en la legislación de la Unión Europea se habla de filosóficas y pedagógicas. El modelo pedagógico de la escuela diferenciada o el modelo pedagógico de la escuela de educación especial encuentran su defensa en el marco de la Constitución, es decir, el artículo 27, y además y también establece el 27.9 de la Constitución, establece la posibilidad de financiar a todos los centros con fondos públicos. Y hay que tener siempre presente que la escuela pública está financiada totalmente con centros públicos y la concertada
parcialmente, porque a veces se dice, no, financiados con fondos públicos, pero la concertada solo parcialmente. Y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. Si se respetara el artículo 27 de la Constitución, el pacto educativo estaba hecho. Bueno, pero es que estamos viendo recortes en muchos sentidos, recortes a la libertad religiosa, estamos viendo recortes incluso a la libertad de expresión, ahora que están haciendo esta especie de comisión para perseguir las fake news y demás, ¿no? Estamos viendo recortes en todos los sentidos. Y claro, cuando nos ponemos a hablar en la calle y empezamos a hablar del artículo 27, del artículo 27.9, la gente se pierde, pero al final la realidad es un poco lo que estamos hablando aquí, a pie de calle. Pero, y por qué nos estamos movilizando, pero ¿no? Precisamente es que es fundamental, porque muchas veces la gente te dice, no, es que yo creo que no sé, es que yo pienso que el mantra, el dinero público para la pública. Oiga, no, la Constitución, que es la norma por la que nos regimos todos, la Constitución establece unos cauces concretos. No se trata de que yo opine que no tiene que haber colegios diferenciados. Se trata de que hay unas personas que eligen en libertad. No se trata de que la ministra diga no a la educación especial. Hay unos padres que saben las necesidades de su hijo. Y todo eso, la forma de fundamentarlo es en la Constitución y en las leyes. ¿Por qué hemos podido en la Comunidad Valenciana, con el trabajo de estos últimos 5 años, frenar muchas leyes y muchas normas que eran injustas? Porque hemos ido a los tribunales. Y detrás de los tribunales estaba la Constitución y estaban las leyes. Por lo tanto, es importante. Es verdad que cuando hablamos con nuestro vecino no nos vamos a poner a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Constitución. Pero hay que saber tenemos que saber que estamos protegidos, que no hablamos de caprichos ni de privilegios. Efectivamente. Bueno, esta modificación puede tener también una repercusión en la Comunidad Valenciana. Quiero decir que es verdad que ha sido un éxito precisamente judicial, que se le ha dado la razón en muchos casos a los centros concertados con la desaparición de muchas de esas unidades, y es posible que haya cambios aquí también. Es decir, es posible que este cambio en la ley nacional, es posible, no, va a ocurrir. El cambio en la ley nacional va a producir un cambio también en las comunidades autónomas y entonces, ¿qué va a pasar? Nos asomamos al abismo en el sentido de que van a seguir desapareciendo unidades de concertada, Vicenta. Yo espero que no. No, somos gente de esperanza. Entre otras cosas porque se aprende, se supone, de los errores, y entonces pues yo creo que estas sentencias nos deben hacer a todos reflexionar de que hay cosas que no se han hecho bien, ¿no? Pero además yo espero que en ese porcentaje que la ley, este proyecto de ley permite a las comunidades autónomas de cierta autonomía para poder manejarse en temas educativos, yo creo que aquí, si se aterriza la ley en la Comunidad Valenciana, espero que nuestros gobernantes sean suficientemente sensatos, que de momento lo son, para aplicar solo aquello que realmente pueda ser bueno para el conjunto del sistema educativo valenciano. Yo creo que esta ley, que no entra en profundidad pedagógica, no aporta nada de innovación pedagógica, no aporta nada de nuevas metodologías. A mí me cuestiona ¿qué gente hay en el Ministerio que no son capaces de aportar ideas, reflexiones, aportaciones de innovación? Nada, queda anquilosado, antiguo, 4 pinceladas carcas y antiguas que no tienen razón de ser, pero no es una ley que digas, caramba, ahora sí que el sistema educativo va a recibir un gran avance. No, para sí, porque nada. Podían haber sido las dos cosas, ¿eh? Que no nos hubiera favorecido, pero que nos hubieran hecho una propuesta interesantísima que hubiera revolucionado el sistema pedagógico. Pues pero tampoco, no es así. No, se queda en lo anodino, lo normal, no aporta nada, ¿no? Entonces yo espero que en ese porcentaje amplio que dejan las comunidades autónomas para que gestionen su autonomía educativa, pues yo espero que nuestra comunidad autónoma tenga pues la capacidad y la madurez de aceptar lo bueno que pueda tener la ley y adecuarlo para que nuestro sistema educativo valenciano siga superando. Hoy precisamente nos decían que hemos conseguido reducir mucho el fracaso escolar en nuestra comunidad valenciana. A eso tenemos que ponernos todos. Ahí tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces yo espero que la autonomía de los centros se produzca para que nos dejen ser libres a la hora de desarrollar los currículos, a la hora de aplicar la normativa en el día a día, y espero que nuestro gobierno, y confío en que nuestro gobierno valenciano sepa estar a la altura, como lo está haciendo en estos momentos de pandemia, lo está haciendo en igualdad de condiciones, de complementariedad entre la pública y la concertada. Pues yo espero que esto siga siendo, y aquí va nuestra mano tendida al gobierno valenciano para que en la medida de lo posible esta ley no perjudique mucho a los auténticos protagonistas de la educación, que son los alumnos. Afortunadamente. Una última cuestión, Eduardo. Al final, ¿qué vamos a hacer con esto? Claro, al final, bueno, yo creo que lo que han comentado en un momento nos lanzan muchos señuelos de cosas que realmente no son las más importantes para que discutamos. Es decir, pues hay temas que son los que sacan la diferenciada, cuando
pues en España no sé, hay 50, 100 colegios de diferenciada de 30.000 y nos liamos muchas horas a discutir de cosas que no son realmente las importantes. Al final lo que la ley tendría que centrarse son las cosas que realmente son importantes, el fracaso escolar, el tener los medios necesarios, no tiene esta ley, vamos a ver cuál es la financiación, que todavía parece ser que no tampoco tiene, no está clara. Con lo cual, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es hasta el final lucharlo, hasta el final pedir, hasta el final pues ser imaginativos, salir a la calle, pedir pues todo lo que se está haciendo y un poquito más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos vamos ahora porque otra de las cuestiones importantísimas y que hemos estado conociendo también a través de estas aristas que tiene la ley CELA es precisamente la educación especial. Hacemos una pausa y van a conocer un testimonio personalísimo que no les va a dejar indiferentes. Seguimos de nuevo con este programa especial de educación que hemos llamado Jaque a la libertad de educación, precisamente por esa ley CELA que estamos entre todos intentando parar porque genera muchísimas dudas, muchísimos contratiempos y sobre todo muchos recortes de libertades. También en una cuestión fundamental que es la educación especial e inclusiva. Y por eso, para conocer un poco más de esto, tenemos aquí el testimonio personal de Marga Cañadas, que además se dedica precisamente a esto profesionalmente. Marga es la directora del Centro de Atención Temprana e Infantil La Alquería, se llama, de la Universidad Católica de Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marga. Amparo, muchas gracias a vosotros por invitarme. No, es un placer, porque además Marga, por si no lo saben, acumula un montón de premios internacionales, ella personalmente por las investigaciones y por su desarrollo profesional, y además su proyecto se engloba también en el campus Capacitas, que es uno de los más premiados a nivel internacional. De hecho, este año ha recibido también el premio anual de la Santa Sede como referencia internacional. Pero vamos a lo que estábamos comentando, a lo concreto, Marga, a lo que tú vives profesionalmente. Cuando te llega esta información acerca de la ley, tú que vives directamente con personas con capacidades diferentes, ¿cómo la recibes? ¿Qué es lo que te sugiere? Bueno, como bien decías, como profesional y como experta en el ámbito este de la investigación, la ley realmente lo que hace es cumplir, por así decirlo, lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del derecho de las personas con discapacidad a convivir y compartir con otros niños que no tienen discapacidad. ¿Qué ocurre? Yo creo que el problema no ha sido el decir educación especial sí o no. Yo creo que lo que hay que ver es que realmente lo que nos están ofreciendo, lo primero, demuestren que están los apoyos y los recursos para poder hacerlo, ¿no? A veces las familias lo que queremos es eso, como cualquier padre. Yo digo, mi hijo o cualquier niño, ¿no? Tú lo que quieres es lo mejor para tu hijo. Y lo mejor para tu hijo es que tenga los apoyos y los recursos que necesita. Y eso no se limita a un espacio. Es decir, que estamos hablando de inclusión, lo que te dice la ley, en principio el texto de lo que te dice la ley es, vale, vamos a incorporar a los niños para que no haya guetos, como hablábamos en otras cuestiones, ¿no? Para que no haya guetos, para que no haya diferenciación, pero ¿la inclusión es posible? Con los apoyos y los recursos, eso es lo primero y lo más importante, pues países como Portugal lo están demostrando. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica, el centro que tenemos son niños pequeños de 0 a 6 años y tenemos niños con respiración asistida, con traqueotomías y ves cómo el resto le respetan. Ahora, yo vuelvo a repetir, creo que ya no es un tema de nomenclaturas, que a veces las familias lo que tienen miedo no es a la educación especial o a la inclusiva. Las familias lo que saben es que ahora mismo no están los recursos y los apoyos. Y eso sí te da miedo, el saber que tu hijo no está siendo atendido como se merece, como cualquier persona, como cualquier niño, tenga discapacidad o no. Claro, porque al final se tiene que generar una interrelación entre ellos, que sería el ideal. Es decir, el ideal es llegar a que niños con capacidades diferentes puedan convivir con niños en colegios convencionales. Pero como tú dices, si los recursos no están, ¿qué estáis haciendo? ¿Existe alguna plataforma? ¿Os estáis movilizando? ¿Hay algún contacto para intentar hacer entender que las necesidades para poder llegar a ese ideal tienen que existir? Bueno, pues ahora mismo es verdad que hay diferentes foros, como te digo, pero nosotros de hecho estamos colaborando con
con la gente de la Universidad Autónoma en Educación Inclusiva, el doctor Gerardo Echeita, Cecilia Simón, ¿no? Que son las personas que están a nivel europeo trabajando esto. Y como te digo, lo que se está reclamando continuamente es, como bien dices, Amparo, el hecho de que el tener a nuestros hijos en los coles y no tienen los apoyos no tiene sentido. Lo que hay que hacer es luchar por eso, porque primero lo veamos, que sea una realidad, no que sea el te prometo una inclusión, pero luego los padres nos llevamos grandes chascos, ¿no? Cuando ves que realmente la inclusión no está, y no es porque no sea posible, sino es porque no tenemos los recursos y los apoyos que se necesitan. Sí, porque el papel lo aguanta todo, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica, Totalmente. lo hay que presupuestarlo, y todo eso tiene que estar definitivamente, pues eso, bien definido, porque si no, no se podría cumplir, ¿no? De hecho, por este mismo motivo, fíjate, es curioso, en educación infantil, pues a veces nos encontramos que ya, dependiendo de que tu hijo vaya a un colegio concertado o no público, tienes derecho a unos apoyos o no a la educación, a los apoyos, ¿no? Para la educación del niño con discapacidad. Ya empezamos por esa discriminación, ¿no? Entonces, claro, ni siquiera el poder elegir dónde quieres llevar a tu hijo tampoco. Claro. Porque los apoyos no van asociados a tu hijo, van asociados a un tipo de centro y sobre todo en los recursos que tenga el centro. Tú eres mamá de un niño con capacidades diferentes y además se ha hecho muy conocido un vídeo que tú utilizaste para ayudar a muchas familias, de ver a Manu cómo se lavaba las manos, cómo intentaba tener esa rutina durante la pandemia, ¿no? Me imagino que tiene que ser difícil para vosotros como padres también, bueno, pues intentar explicarle ahora a Manu que no vais a poder elegir libremente el centro donde estáis. ¿Esto cómo se hace? Bueno, Manu es ya un adolescente de 13 años que él ha pasado toda su vida en un colegio en educación inclusiva. De aquí pues agradecer al Colegio Jesús y María La Fuensanta, ¿no? Porque ha sido un regalo para nosotros. Y Manuel pues llegó a la secundaria, ¿no? Llegó a la secundaria. Magnífico. Y bueno, pero ¿qué pasó? Cuando llega a la secundaria lo que vemos es lo que estamos comentando. Si tú no tienes los recursos, si además es un niño con discapacidad dentro de todo el colegio, eso no es inclusión. Al final están con el niño, ¿vale? Lo cuidan, lo protegen, pero no tienes a un igual con quien compartir. Y tuvimos que tomar la decisión en plena pandemia, además, ¿no? Sin poder ver, sin poder tal, de decir no, nos dábamos cuenta que esa parte social era muy importante para nuestro hijo. Y Manuel cambió a educación especial. Al principio te genera un miedo, es mucho miedo, Amparo, porque... ¿Puede parecer hasta un retroceso en ciertas cosas? Claro, porque realmente el concepto de educación especial que a veces tenemos, pues es lo que decimos, uno llega a la puerta a un colegio y ve diversidad de niños, rubios, morenos, altos, bajos, con gafas y sin gafas. Cuando llegas a la parada del autobús, tu hijo lo que ya vive es una burbuja de niños simplemente con discapacidad, ¿no? Y que no es ni bueno ni malo, pero que ni él tiene la oportunidad de que otros le conozcan ni que a otros le conozcan a él. Yo siempre digo, yo tengo la suerte de que mi hijo tiene otro hermano mayor que no tiene discapacidad, ¿no? Pero a lo mejor hay chavales que no, entonces ya los hemos metido ahí. Fue un susto, el principio era un susto. ¿Qué nos ha pasado? Hemos tenido una suerte enorme. Yo siempre digo que Manuel tiene ángeles, ¿no? Manuel va a un colegio de educación especial, el Ruy Jiménez, que tienen un proyecto, ellos están junto a un colegio, a un colegio ordinario, ¿no? Entonces lo que les permite es que los chavales, con todos los apoyos, todos los que ellos tienen en educación especial, los momentos que se pueda, se comparte con chavales que no tienen discapacidad, incluso el patio. Y luego, por supuesto, están los momentos donde los chavales con discapacidad quieren estar con chavales con discapacidad. Porque ellos se entienden. Yo siempre digo, esto es como cuando quiero poner a un niño de 7 años en una conversación de adultos. Muchas veces es complejo, ¿no? Claro, no tiene sentido. Bueno, el cambio fue al principio de un gran susto. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas la educación especial, lo que sí que empiezas a valorar es que un chaval en secundaria, a ti ya no viene el docente a contarte nada de tu hijo. En la puerta del colegio hay unos temas de conversación que, imaginaros, mi hijo sigue viendo Peppa Pig y Bob Esponja, ¿no? Claro. Entonces es otro tema, no entiende tampoco lo que pasa, no tienes esa relación con los docentes. El hecho de ir a educación especial es que yo tengo la grandísima suerte que cada día esa docente, cada día le manda un WhatsApp, nos dice lo que ha pasado, además de manera individualizada a cada padre.
Eso es espectacular, son grandes profesionales, sin duda. A grande padre. Entonces, claro, eso es lo que volvemos otra vez, es que no puedo repetirlo, imagínate que este lujazo se lo pudiera permitir un colegio ordinario. Ojalá, ¿no? Porque yo necesito ese contacto con una docente, lo necesito. Y dices, bueno, no nos los pueden ofrecer ahora mismo. Ojalá y lo pudiéramos tener. Pues ojalá y así fuera. Y se tenga en cuenta, efectivamente, todas las cuestiones de las que hemos hablado. La inclusión sí, pero con recursos, para que al final no se genere precisamente un daño a estos niños y a estos jóvenes que en definitiva no son diferentes, solo tienen capacidades diferentes. Marga, no sé si querías darme un mensaje final. No, iba a decirte simplemente que ahora mismo es verdad que se está generando, ¿no?, entre los padres de la educación especial un miedo por ambos lados, ¿no?, por los de la inclusión y por la de la especial, y yo creo que lo que hay que hacer es decir, por favor, luchemos por el derecho de nuestros hijos a que tengan lo que necesiten, estén donde estén, y es un derecho. Es un derecho y que para eso el Estado es lo que se tiene que encargar de empezar por ahí. Primero a demostrarnos que es posible. Efectivamente, defender nuestros derechos. Marga Cañadas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Precisamente hablando de derechos, hay otras cuestiones a las que afecta también la ley CELA. Por ejemplo, la asignatura de religión. El cardenal Cañizares nos ha hecho una reflexión al respecto. Le escuchamos. Es aceptar la muerte de la enseñanza religiosa. Y eso es además impedir la posibilidad de que quien libremente la elija tenga sentido su vida. Claro, si es una ley, una enseñanza pública, neutra, científica, para todos igual, pues entonces tienen razón ellos. Pero es que eso no es la enseñanza, eso no es la escuela. No hay ningún sistema pedagógico que diga que eso es la escuela, salvo aquellos sistemas pedagógicos que encaran dictaduras del tipo que sea, ideológicas o cientifistas, en definitiva, donde se anula la persona humana. El hombre en ese sentido es un recipiente y un instrumento. Un recipiente de saberes, de técnicas, de actitudes, pero actitudes objetivas, dicen. ¿Objetivas de qué? Pero eso no educa. Eso no da respuesta a las grandes preguntas que el hombre tiene sobre sí mismo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido que tiene todo, el mundo entero. ¿Por qué esto? A lo sumo se queda en la formación, a lo sumo en la formación. Y por eso dicen que ellos también transmiten valores cívicos. Pero cívicos para todos, no. Y ponemos los que queremos nosotros. Y eso es realmente dictatorial. Hay que repetirlo una y otra vez. Es una ley dictatorial hecha de una dictadura y también para sembrar la dictadura. Hacer de los ciudadanos, permíteme la expresión, borregos. Y no. Personas libres, críticas, conscientes y creadoras. Y eso es educar. Presentamos a nuestro nuevo invitado, don Rafael Cerda, delegado de Enseñanza de la Diócesis de Valencia y, por tanto, responsable también de los colegios diocesanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien, encantada de tenerle aquí. Gracias. Gracias por estar entre nosotros. Escuchábamos las palabras del cardenal Cañizares, ser personas libres, conscientes, no ser instrumentos, ser capaces de pensar. ¿Es esto lo que representa la asignatura de religión, una apertura a la trascendencia? Claro. Frente a lo que nos están diciendo, que es perfectamente, se puede omitir. Mira, yo estos días estaba pensando, haciendo memoria un poco, la primera vez que yo fui a un colegio electoral era para votar el referéndum de la Constitución. Y aquello significó para mi generación, algo muy importante. Y cuando llegamos a estos momentos, después de todos estos años, de todas estas posibilidades de reflexión, que estemos en estas circunstancias da un poquito de pena, ¿sabes? Aquello que se inauguró con tanta ilusión, nosotros, imagínate los que estaban haciéndola y los que habían vivido otras circunstancias, que lleguemos aquí. Y en definitiva, una de las realidades que está constantemente en tela de juicio es el tema de la asignatura de religión. Yo no sé por qué, cada cual sabrá por qué, ¿eh? Pero sí que tengo una idea muy clara. Y es que en realidad
La asignatura de religión es una propuesta que además, por supuesto, no es obligatoria para elegirse y de ofrecer. Y además, y lo que es más importante, es que no se trata única y exclusivamente de ser una clase de catequesis. No se trata... Eso es muy importante, eso que está diciendo, porque normalmente se trata de confundir religiones catequesis. Claro. Nosotros lo que pretendemos, y se ha pretendido desde siempre, que la clase de religión sea una aportación positiva a la construcción de la persona. De tal forma que también ese rincón que tenemos todos los seres humanos lo tenemos, ese rincón que cada cual lo llena como puede, desde las culturas más antiguas con sus mitos, sus leyendas y sus cosas, hasta el día de hoy, que lo podamos ocupar, bueno, en el caso nuestro, de una tradición que tenemos, que es la tradición de la Iglesia cristiana. Y entonces, bueno, que al mismo tiempo también eso nos da sentido a tantas y tantas cosas de nuestra sociedad. Fe y cultura, que no está reñido, fe y cultura. Pero en el sentido más amplio de la expresión. ¿Y qué es lo que se pretende? O sea, ¿cuál es el objetivo entonces de la clase de religión? Dos grandes objetivos. Uno, ofrecer una propuesta de vida, pero ofrecerla desde la antropología, desde el pensamiento, también desde sus mismos contenidos, como no, pero ofrecerla con el fin de que la persona pueda plantearse un criterio de vida. Que puedan haber otros muchos. Sí, pero que pues se cuestione cosas. Claro. Esa es la cuestión. En definitiva, que no haya un pensamiento único. Y quienes en su casa han visto unas tradiciones que las puedan argumentar. Y desde ahí desarrollar toda la dimensión humanística. Porque si la dimensión humanística no la desarrollamos, nos encontramos con lo que estaba diciendo el cardenal. O sea, podemos tener personas que saben con los dedos apretar muchas teclas, muchos botones. ¿Pero para qué y cómo? Claro, esa es la cuestión. Al final tenemos una gran transmisión de conocimientos, pero no vale solo con ser receptores de información, sino tener una mentalidad crítica. Claro. Me va a permitir, don Rafael, que vayamos a saludar, porque este es el programa de las últimas horas. Y ahora tenemos otra última hora, porque vamos a conectar precisamente con Juan Carlos López Hernández. Él es el portavoz de la campaña nacional que está teniendo un éxito tremendo de Relly es Más, que es precisamente así. Juan Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Antonio. Es un placer tenerte aquí. Te decía a última hora porque es que justamente organizáis unas quedadas a través de las redes sociales que están siendo un éxito tremendo, que sois trending topic, que parece que siempre es un poco contradictorio. Lo que tiene que ver con la Iglesia o que tiene que ver con la religión parece que no tenga que estar en el mundo actual o que no tenga que estar en la sociedad actual. Cuéntanos cómo ha sido ese éxito de la quedada. Bueno, es el cuarto, es la cuarta convocatoria que en la red social Twitter hemos hecho y que ha tenido un éxito, como tú dices, muy importante porque hemos logrado impactar en esta red con un montón de miles de tweets reconociendo y reivindicando que la propuesta de la asignatura de religión confesional, sea cual fuere, es una propuesta válida, perfectamente asumible en una ley educativa integradora y moderna y que más allá de prejuicios ideológicos que a veces se acumulan a la hora de debatir y de pensar una solución para la enseñanza de la religión, sigue siendo una asignatura viva, una propuesta interesante que 3 millones de familias suscriben en referéndum anual y que pues es impartida por 13.000 profesores que profesionalmente se preparan para ello y hacen su labor muy bien, como los últimos informes precisamente del Observatorio de la Enseñanza de Religión recientemente se ha publicado, apuntan a que merece la pena ser tenida en cuenta y que merece la pena no solo arrinconarla, sino potenciarla. Desde luego, la tesis del gobierno actual es una tesis que amputa las libertades, la tesis que nosotros planteamos en las redes sociales, porque posiblemente no tenemos otro espacio en una situación como la que actualmente nos ocupa de reivindicarnos. Pero digo que
es una propuesta absolutamente actual y que merece la pena ser tenida en cuenta. Juan Carlos, un poco para que entendamos qué es lo que está pasando en España, que es bastante singular, esto no ocurre en otros lugares de Europa, donde esta cuestión está perfectamente dirimida, con otras confesiones religiosas, en su caso, ¿no? Porque no se trata solamente de católicos, pero sí es verdad que esta cuestión está ordenada. Incluso Francia, que siempre ha llevado un poco la bandera del laicismo, tiene esto totalmente regulado también. Al final es un poco lo que tú decías, estamos hablando de libertad, de la posibilidad de elegir. ¿Tú cómo ves esta situación, España, frente a lo que está ocurriendo en el resto de Europa? Yo creo que lo que tenemos que aprender es a mirar a nuestro alrededor. Y no solo a las legislaciones educativas que, como tú bien planteas, resuelven este problema de manera tranquila y sin los alborotos que los gobiernos de izquierda, cada vez que pueden, generan en un país como este, que en lo educativo debería estar tranquilo. Yo no solo apelaría a las legislaciones educativas europeas, sino también a documentos y a instituciones como la OCDE, el Consejo de Europa, UNESCO, que están insistiendo en que la integración cultural pasa por un acercamiento a lo religioso, por un conocimiento de las propias tradiciones para facilitar y posibilitar ese diálogo y ese encuentro en una convivencia normalizada. Yo creo que también hay que ser europeístas siempre, no solo cuando nos interesa o cuando buscamos la ayuda exterior para salir de los problemas que tenemos dentro, ¿no? Y en este caso, la educación, evidentemente, se resolvería, en el caso de España, con una mirada neutral a esos sistemas educativos y a esos documentos que están invitándonos constantemente a mirar más allá de nuestro metro cuadrado inmediato y resolver un asunto que ya va siendo largo. La democracia española acumula ya más de 40 años y casi 8 leyes educativas. Yo creo que ya va siendo hora de resolver no solo la cuestión de la enseñanza de religión, sino la cuestión de la educación. Por desgracia, estamos asistiendo a un escenario patético en el que los grupos políticos responsables de gobernar no se sientan ni con la sociedad civil ni con la comunidad educativa para consensuar ese pacto educativo que necesitamos y que es absolutamente necesario para construir una sociedad del siglo XXI. Muchísimas gracias, Juan Carlos López Hernández, por estar con nosotros entre todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Otras cuestiones de las que también estamos un poco pendientes, ¿qué es lo que pasa con la educación infantil, la de 0 a 3 años? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, este proyecto de ley lo que hace es defender los derechos de la infancia y eso está muy bien, lo aplaudimos todos. Pero los derechos de la infancia, los primeros garantes de esos derechos son los padres, no es el Estado. Y luego, para conciliar la vida familiar y laboral, para tratar de adecuarnos al movimiento europeo que indica la escolarización temprana, pues entonces el proyecto de ley dice que se promoverán la construcción de centros de 0 a 3 años. Bueno, eso en apariencia está muy bien, pero es que ya existe la iniciativa privada y la iniciativa social para atender a los alumnos de esas edades. Por lo tanto, sería un derroche de recursos económicos muy importante querer construir centros cuando ya hay centros que pueden acoger a sus niños. Este año, con el tema de la pandemia y con todo el tema de los ERTES y tal, se han cerrado muchas escuelas infantiles. Entonces, en lugar de construir más, lo que habrá que hacer es volver a recuperar estas que cerraron, estas escuelas infantiles magníficas, que tienen una gran trayectoria en lo metodológico y en lo profesional y de ayuda a las familias para atender a los alumnos de esas edades, volver a ponerlas en funcionamiento y después, si hacen falta, entonces ya sí que se construyan. Pero construir escuelas públicas de educación infantil de 0 a 3, teniendo escuelas de iniciativa social o incluso de ayuntamientos que ya existen, bueno, pues puede parecer que se salen un poquito de la eficiencia económica. Totalmente. Rafael Cerda, precisamente los colegios diocesanos son los que se ocupan de los más vulnerables. Y a pesar de eso, y aunque parezca que no son los que más recursos del mundo tienen, que no los tienen seguramente en cuestiones tecnológicas, como muchas veces nos recuerda el cardenal Cañizares, pero sí son muy innovadores a nivel pedagógico. De hecho, algunos de estos colegios tienen premios, tanto locales, de los gobiernos locales, como nacionales. Cuando usted escucha que los colegios concertados son los ricos, son los fuertes, ¿qué les diría? Porque
Tenemos colegios con 27 nacionalidades, colegios que tratan de recuperar un poco a esas etnias gitanas que se habían separado y que ahora hay un montón de niñas en la universidad. ¿No le parece que ese mensaje es un poco sucio, hacia los colegios de iniciativa social? Mira, yo quisiera partir de un pensamiento, y es que lo desconocen, porque si no sería muy duro, ¿eh? Y si alguien quiere saberlo, que me lo diga, que llame, y les acompañamos a visitar colegios con 20, 25 etnias, con niños de todo tipo, de toda dificultad, con aulas en las que a lo mejor hay 1 o 2 o 3 alumnos en los cuales pueden, yo qué sé, pues tener su ropa, su uniforme. Que al final se les proporciona que los todo. demás hay que buscárselo como podamos, y los directores y los claustros hacen maravillas. Colegios diocesanos hay bastantes, Sí, porque los más fueron europeos. creados en un momento en que sociológicamente eran los barrios que emergían. Pero yo me quedo con ese mensaje, don Claro, Rafael. pero si estas- los quieren conocer, que los que visiten. nos lo digan y les enseñamos. Y verán Esa es cómo la son clave. esos colegios. Don Vicente Morro, un mensaje para ir finalizando este programa, que hemos hablado de recortes de las libertades y donde, si me permiten, yo creo que a quienes más tenemos que defender en este caso es a los padres, que tienen que elegir con libertad la educación de sus hijos. Pues yo creo que la clave está en que nos enfrentamos a la intolerancia de los supuestamente tolerantes. Aquellos que no aceptan la visión de los demás, que no aceptan que alguien pueda querer una clase de religión, que no aceptan que niños de 2 años puedan ir en igualdad de condiciones a un centro concertado o a uno público, aquellos que quieren imponer sus criterios ideológicos, pedagógicos, en lugar de defender la libertad, lo que quieren es imponer. En ese sentido, yo haría un llamamiento al PSOE. Por lo que comentaba antes Luis Centeno, es verdad que esta ley ha empeorado mucho, y parecía imposible, ha empeorado mucho en el trámite parlamentario, pero el PSOE lo puede solucionar, porque puede negarse a votar determinadas cuestiones que van más allá de lo que ha sido la práctica educativa del Partido Socialista hasta ahora. Luego, si la vota, será plena y absolutamente responsable, porque sabrá que está limitando y cercenando las libertades de las familias. Vicenta Rodríguez, ese último mensaje, porque tenemos una posibilidad con el PSOE, lo hemos tenido con otros gobiernos, da igual cuál sea su signo político, la izquierda o la derecha, al final se trata de encontrar ese diálogo y ese consenso. ¿Lo vamos a conseguir? Yo espero que sí, yo espero que esta ley se pare y cuando toda esta pandemia pase nos volveremos a sentar y buscaremos juntos lo que es mejor para los alumnos españoles, que está en nuestras manos un futuro mejor para ellos. Don Rafael Cerdá, último mensaje para nuestros espectadores. El de la esperanza. Y como cristiano y como sacerdote, el decir que Dios nos ayuda, que es nuestro Padre, y Él nos quiere a todos, a los que van a una escuela y a los que van a la otra. Por tanto, tenemos que luchar para que todos le puedan conocer y que opten los que quieran. Muchísimas gracias a los tres, Vicente Morro, Vicenta Rodríguez, Rafael Cerdá. Gracias por acompañarnos en este programa Entre Todos, en este especial de educación que esperamos que les haya acompañado, que de alguna manera seguro que muchos de los que están al otro lado están entendiendo este recorte de libertades, lo están sufriendo incluso en muchas de esas familias. A nosotros no nos gusta hablar de enfrentamiento ni de lucha, todo lo contrario. Nos gusta hablar de diálogo, nos gusta hablar de consenso, pero también hay que dejar las cosas claras. Y si esta ley de alguna manera está atropellando nuestros derechos, pues a mí me gustaría terminar de una manera diferente a como comenzamos. Este programa se llamaba Jaque a la Libertad de Educación. Pues a mí me gustaría terminar diciendo vamos a quitar ese jaque. En todo caso, el jaque lo va a hacer la sociedad española, la sociedad civil, tratando de reivindicar unos derechos que en realidad están laminando a más de la mitad de la sociedad española. Por lo tanto, hagamos un jaque al jaque e intentemos llegar a la negociación, al diálogo y, como han dicho todos nuestros invitados presentes, a la esperanza, que nos la merecemos. Y háganme un favor, pónganse un lazo naranja, salgan a la calle, que no les recorten las libertades. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Ya saben que me gusta mucho decirles, por favor, cuídense y pasen buen fin de semana. Hasta pronto.